Entonces, si ya lo tenemos, iglesia, vamos a leer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la escritura dice de la siguiente forma en Apocalipsis capítulo 3 verso 7: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El verso 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hoy vamos a meditar sobre el tema: la honra me lleva a la victoria y bendición. Amén. ¿Qué es honrar o qué es honra? Honra es respetar, honra es enaltecer, honra es obedecer, honra es apreciar, honra es valorar. Hoy vamos a aprender cómo el honrar a Dios trae grandes beneficios, grandes victorias y grandes bendiciones para la iglesia del Señor. La palabra del Señor dice en Primera de Samuel capítulo 2 verso 30, el Señor hablando y estipulando, diciendo de la siguiente forma: porque yo honro a los que me honran. Es una promesa de parte de nuestro Dios, amados hermanos, que Él honra a los que le honran. Cuando la iglesia honra a Dios, cuando la iglesia teme a Dios, cuando la iglesia obedece a Dios, respeta a Dios, engrandece a Dios, valora la presencia de Dios, esa iglesia va a recibir honra de parte de nuestro Dios. Esa iglesia también va a recibir alabanza de parte de nuestro Dios. Va a ser una iglesia prosperada, una iglesia bendecida, una iglesia que aprende a honrar a Dios todos los días de su vida. Va a ver el favor de Dios, no va a vivir en fracaso. Una iglesia que le da lugar a Dios, que le da honra a Dios, va a ser una iglesia victoriosa. Dios anhela, iglesia, que seamos una iglesia victoriosa, que seamos una iglesia prosperada, que seamos una iglesia bendecida. Pero todo empieza cuando la iglesia honra a Dios, cuando la iglesia obedece a Dios. ¿Sabía, amado hermano, que con el simple hecho de venir al ayuno y oración en esta mañana hemos honrado a Dios? ¿Sabe por qué? Porque el anhelo profundo de Dios es que la iglesia esté en este lugar, buscando su presencia, llenándonos de su presencia. Y hemos honrado a Dios porque hemos obedecido la voz de Dios y hemos dicho: quizás si hay cansancio, quizás hay desvelada, pero yo voy a honrar la voz de Dios y voy a ir por mi bendición, voy a ir por mi victoria, voy a ir por mi porción. Una iglesia que honra a Dios va a ser una iglesia victoriosa y bendecida de parte de Dios. Aquí quisiera usar el ejemplo de la iglesia de Filadelfia para comprender y analizar lo que es este punto que quisiera tocar con ustedes en esta mañana. Aquí en Apocalipsis capítulo 3 verso 7 hemos leído que la palabra lee: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. ¿Quién es el santo? ¿Quién es el verdadero? Nuestro Dios. Nuestro Dios es el que tiene un mensaje
para la iglesia en Filadelfia. ¿Y cuál es ese mensaje que Dios tiene para la iglesia en Filadelfia? Es la siguiente. El verso 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí miramos que Dios habla. Dios está dirigiéndose a la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia era una iglesia pequeña situada en el país de Grecia. La iglesia en Filadelfia, como la iglesia de Esmirna, fue una de las iglesias que no fue amonestada ni reprendida de parte de Dios. Porque hubieron iglesias que fueron amonestadas, hubieron iglesias que fueron reprendidas de parte de Dios, como la iglesia de Éfeso. ¿Cuál era el problema de Éfeso? Que había perdido el primer amor. Como la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea había caído en una tibieza espiritual. Pero aquí miramos que Dios se dirige a la iglesia de Filadelfia, no para amonestarla, no para reprenderla, sino para enaltecerla, sino para darle un buen reporte a la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos muestra que aunque esta iglesia en Filadelfia era una iglesia de poca fuerza, cuando habla de poca fuerza, no significa que era una iglesia débil, porque cuando Cristo es el centro de la iglesia, esa iglesia es una iglesia potente, una iglesia fuerte, porque su fundamento está en Jesús de Nazaret. Cuando habla y dice que es una iglesia de poca fuerza, se dirige de esa manera porque era una iglesia pequeña, de un número bajo. Y es por eso que el Señor se dirige a ella como una iglesia de poca fuerza. Pero el Señor le dice a la iglesia: yo conozco tus obras y yo sé que eres de poca fuerza, de poco número. Pero yo he observado algo de ti, iglesia en Filadelfia. He visto algo que me atrae la atención en ti. He visto algo que resalta en ti. ¿Y qué era aquello? He visto, Filadelfia, que has guardado mi palabra, que has atesorado mi palabra. Filadelfia, he visto cómo me honras. Filadelfia, he visto cómo me respetas. Filadelfia, he visto cómo no has negado mi nombre y cómo me has alabado, cómo me has bendecido, cómo me has exaltado. Iglesia de Filadelfia, he visto tu labor, he visto tu trabajo, he visto tu pasión, he visto tu amor hacia la obra. La iglesia Filadelfia, aunque era una iglesia de poca fuerza, era una iglesia fiel, era una iglesia que honraba a Dios, era una iglesia que enaltecía a Dios, era una iglesia que respetaba y temía el nombre poderoso de nuestro Dios. Amados hermanos, tenemos que entender: la iglesia de Filadelfia es el estándar de cómo Cristo anhela la iglesia hoy en día. La iglesia de Filadelfia es el prototipo, el estándar. ¿Cómo es que Dios anhela la iglesia hoy en día? El Señor no anhela una iglesia que lo honre de labios solamente. El Señor anhela una iglesia que guarde su palabra, una iglesia que le tema, una iglesia que lo respete, una iglesia que lo honre, que lo exalte, que lo enaltezca en todo tiempo. El Señor anhela
que el corazón de la iglesia del siglo XXI tenga el mismo corazón que tenía la iglesia Filadelfia, un corazón fiel, un corazón con el anhelo, con el deseo de agradar a Dios, de honrar a Dios, de obedecer a Dios. Hoy en día, amados hermanos, hemos visto cómo la apostasía se ha ido incrementando poco a poco. El evangelio se está adulterando. La iglesia se está vendiendo a prácticas erróneas, a prácticas falsas, a prácticas que van en contra de lo estipulado de parte de nuestro Dios, en contra de la voluntad de nuestro Dios. Hoy en día la iglesia se ha vendido a entretenimiento. Hoy la iglesia se ha vendido baratamente. Hoy la iglesia se ha vendido, ¿sabe a qué? A doctrinas donde se predican que entre más tú das de tu dinero, más bendición y más prosperado vas a estar. Eso es lo que la iglesia está viviendo en estos días. Está anhelando estos días una doctrina que cosquille el oído. Simplemente da dinero y vas a ser bendecido. No me importa tu condición interior, no me importa si estás en pecado, a Dios no le importa. Da dinero y vas a ser bendecido. Amados hermanos, son doctrinas en contra de lo estipulado, en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que entender que la bendición verdadera se hereda, se recibe cuando hay honra a Dios, cuando hay respeto a Dios. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres vivir en victoria? Honra a Dios, obedece a Dios, exalta a Dios, dale lugar a Dios en tu vida. Iglesia, entre más honramos a Dios, más bendición va a haber. Entre más obedecemos a Dios, más gloria vamos a ver como cuerpo de Cristo. Denles aplauso al Rey de Reyes, pero con todo su corazón, en esta linda y maravillosa mañana. Entonces, aquí miramos que la iglesia de Filadelfia era una iglesia que guardaba la palabra de Dios y no había negado el nombre de Dios. Y el Señor les dice en el verso 8, una vez más, primer frase: yo conozco tus obras. ¿Sabía usted que el Señor es soberano? Nuestro Dios es omnipotente. Él es omnipresente y Él es omnisciente. Él lo conoce todo. Lo más profundo que hay dentro de nuestro corazón, Él lo conoce. Él lo sabe. Y aquí el Señor le dice a la iglesia en Filadelfia: yo conozco tus obras. Yo he visto cómo es que tú buscas agradarme. Yo he visto cómo guardas mi palabra. Yo he visto cómo honras mi nombre y no lo honras de labios solamente, sino de todo corazón. Filadelfia, he visto cómo tus obras son obras genuinas, son obras verdaderas, son obras que me dan la gloria y me dan la honra a mí. El Señor conocía las obras, lo que había en el profundo del corazón de la iglesia en Filadelfia. ¿Y qué fue lo que el Señor fue impulsado a hacer al conocer las obras de la iglesia en Filadelfia? Nuestro Dios fue impulsado a galardonar la iglesia de Filadelfia. El Señor conocía lo genuino que había en el corazón de Filadelfia, y nuestro Dios fue impulsado a enaltecer la iglesia de Filadelfia, a honrar la iglesia de Filadelfia, a bendecir la iglesia de Filadelfia. Amados hermanos, cuando honramos a Dios, Él te honra a ti. Cuando adoras a Dios, Él glorifica tu nombre sobre tu vida, amados hermanos.
Dios fue impulsado a recompensar, a bendecir a la iglesia de Filadelfia. Amados hermanos, yo creo con todo mi corazón que hoy en esta mañana vamos a recibir honra de parte de Dios. Vamos a salir en victoria de este lugar porque hemos venido a honrar el dulce nombre de Cristo, a bendecir el dulce nombre de Cristo, a exaltar el dulce nombre de Cristo. Fue honrado Dios y honró a la iglesia del Filadelfia. Ahora, ¿cómo es que nuestro Dios honró, bendijo, galardonó la iglesia de Filadelfia? ¿Cómo fue que Dios recompensó a esta iglesia? El verso 8 una vez más dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie la puede cerrar. La iglesia de Filadelfia honró a Dios. La iglesia de Filadelfia guardó la palabra de Dios, enalteció el nombre de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Abrió una puerta abierta delante de ellos que nada ni nadie la podía cerrar. Ahorita vamos a ir entrando un poquito más, porque muchos quizás no saben qué puede significar la puerta abierta. Dios abrió una puerta abierta delante de la iglesia de Filadelfia. ¿Qué significa o qué puede tipificar la puerta abierta? La puerta abierta tipifica o puede simbolizar acceso libre para recibir y arrebatar, agarrar las bendiciones de parte de Dios. La puerta abierta es un acceso libre para recibir las victorias y las promesas de parte de nuestro Dios. Y lo que más ministra mi corazón es que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: esta puerta abierta que yo voy a abrir, nada ni nadie la va a poder cerrar. O sea que en otras palabras, Filadelfia, la bendición va a fluir, la victoria va a fluir, la promesa va a fluir, y ni la adversidad, ni lo contrario, ni los obstáculos van a poder detener la bendición, la victoria y las promesas de parte de Dios, porque he abierto una puerta delante de ti que nadie la puede cerrar. Iglesia, vale la pena honrar a Dios. No es en vano obedecer a Dios. No es en vano enaltecer a Dios, exaltar a Dios. Porque cuando la iglesia honra a Dios, de la misma manera Dios abrirá una puerta abierta delante de ti, y la bendición va a empezar a fluir en tu casa. La bendición va a empezar a fluir en tu vida espiritual. Las victorias van a empezar a fluir, y nada ni nadie van a poder detener la bendición de parte de Dios. Ni la enfermedad, ni la escasez, ni el mismo infierno puede detener la bendición de Dios, porque toda puerta que abre Dios, nadie la puede cerrar, y toda puerta que cierra Dios, nadie ni nada tiene la autoridad, la potestad y el poder de abrirla. Mientras esté la puerta abierta, la bendición va a entrar, las victorias van a fluir y las promesas
van a fluir preciosamente en nuestras vidas, iglesia de Cristo. Pero todo empieza en la honra. Todo empieza guardando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Porque muchos decimos: ¿dónde está la bendición? Tengo 20 años congregándome y hasta no me he movido de iglesia y no veo la bendición, no veo las victorias, no veo las promesas. ¿Dónde están? La pregunta es, dice la hermana, ¿estamos honrando a Dios? ¿Estamos poniendo en obra la palabra de Dios? ¿Estamos viviendo la palabra de Dios? ¿Estamos respetando a Dios? ¿Le estamos dando lugar en nuestra vida a Dios? Muchas de las veces honramos a Dios de palabra solamente y no de corazón. Muchas de las veces deshonramos a Dios. ¿Sabe cómo? Con nuestros pensamientos. Muchas de las veces deshonramos a Dios. ¿Sabe cómo? Con nuestras acciones. Y es por eso que al conducirnos de esa forma, nosotros mismos, por nuestras acciones, por nuestra mentalidad, detenemos la bendición de Dios. Detenemos el fluir de las victorias de Dios. Detenemos el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos deshonrando a Dios. Queremos hacer a Dios como que Él si no supiera nada, como que Él nunca se enterara de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, de nuestras acciones. Amados hermanos, así como Dios le dijo a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. El Señor conoce mis obras. El Señor conoce mi corazón. El Señor conoce mi pensar. El Señor conoce tu corazón. El Señor conoce tu pensar. Y cuando hay honra en tu corazón, cuando hay respeto hacia Dios en tu corazón, vamos a heredar los favores, las victorias, las promesas, las bendiciones de parte de nuestro Dios. ¿Se acuerda qué es lo que le pasó con el rey Saúl, hermano Julio? Cuando desobedeció al Señor, el Señor le dio un mandato. Y el Señor le dijo: yo quiero que haga las cosas de tal manera. Pero ¿qué fue lo que hizo Saúl? Deshonró a Dios, desobedeció a Dios y hizo las cosas a su manera. ¿Y qué fue lo que le costó aquella acción deshonrosa a Saúl? El reinado. Fue destronado. El Señor le dijo: tu acción es equivalente a pecado de adivinación. Oiga, qué tremendo. Una rebeldía tremenda. Por deshonrar a Dios, Saúl perdió la bendición de Dios. Cuando deshonramos a Dios, amados hermanos, se aparta la bendición de parte de Dios. Se detienen las victorias de parte de nuestro Dios. Se detienen el cumplimiento de promesas de parte de nuestro Dios. Amado hermano, Dios no anda detrás de su riqueza. Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Él solamente pide: hónrame, obedéceme, respétame, y vas a ver mi gloria, vas a ver mi favor, vas a ver mis victorias. Dele palmas a Dios con todo su corazón en esta mañana. La honra me lleva a la victoria y a la bendición. Si estamos entendiendo en esta linda mañana, amados hermanos, una de las razones que Dios ponía esto en mi corazón era por lo siguiente: la honra abre una puerta abierta
delante de mí. Esa puerta abierta da la entrada a victorias, a bendición, a promesas de parte de Dios. Ahora, lo siguiente, tenemos que entender esto. El enemigo siempre va a buscar cómo oponerse, cómo levantarse, y va a buscar cómo detener a la iglesia. Tenemos que entender que la palabra del Señor nos habla en el libro de Daniel, capítulo 10, que un día Daniel, estando en ayuno, en oración, se propuso a buscar a Dios, a hablar con Dios, a pedir guianza a Dios. Y la palabra del Señor dice en los siguientes versos que cuando el ángel se le aparece a Daniel, el ángel le dice a Daniel: Daniel, ¿sabes qué? Desde que tú te propusiste ayunar y a buscar a Dios, el Señor oyó tu súplica, el Señor oyó tu oración y dio la contestación, dio la respuesta el primer día. Pero el ángel le dice a Daniel: pero ¿sabes qué? Mientras yo venía, se levantó, se opuso el príncipe de Persia en contra de mí por 21 días. Oiga, qué tremendo está eso. Daniel se propuso a buscar a Dios, a hablar con Dios, y Dios, desde que lo escuchó, dio la contestación. Pero hubo una guerra, hubo una oposición, hubo una lucha. Y la palabra del Señor dice que por 21 días el príncipe de Persia le hizo lucha a ese ángel mensajero, a punto que el ángel Miguel tuvo que ir a auxiliar a aquel ángel para que aquel príncipe de Persia fuera derrotado. Déjeme decirle, iglesia, el enemigo se levanta de la misma manera, del mismo índole, en contra de la iglesia. El príncipe de Persia quiso detener la contestación de la petición de Daniel, quiso detener la respuesta de parte de Dios, quiso detener que aquello no llegara a los oídos y al corazón de Daniel. Pero ¿sabe qué es lo que toca mi corazón? Ministra mi corazón cuando yo medito y cuando yo leo esto, iglesia, que por mucho que el príncipe de Persia quiso detener la contestación de Dios, no pudo, no lo logró. ¿Sabe por qué? Porque Daniel era un varón que honraba a Dios. Daniel era un varón que temía a Dios. Daniel era un varón que nunca defraudaba el nombre de Dios. Por lo tanto, que Dios había abierto una puerta abierta delante de Daniel. Y por mucho que el príncipe de Persia quiso detener la contestación llegó. La respuesta llegó, porque Daniel tenía una puerta abierta delante de él. Iglesia, hoy en esta mañana el enemigo se ha levantado en contra de tu clamor. Hace unos momentos estuvimos clamándole al Señor, estuvimos presentando peticiones delante de nuestro Dios, y en estos mismos instantes, créalo, entiéndalo, que en los aires se ha levantado una guerra, una lucha, una batalla para detener la contestación de parte de nuestro Dios. Pero cuando usted honra a Dios, cuando yo honro a Dios, cuando usted respeta a Dios y enaltece a Dios, no hay nada, no hay nadie, no hay infierno, no hay potestad que pueda detener
la contestación de parte de Dios. Por mucho que el enemigo te quiera ver defraudado, por mucho que el enemigo te quiera ver rendido, por mucho que el enemigo te quiera ver a un enfermo, la contestación llegará, la respuesta llegará, la sanidad llegará, la obra de Dios llegará. Porque Dios ha abierto una puerta abierta delante de ti que nadie ni nada lo puede cerrar. Bueno es Dios, maravilloso es Dios. Honremos a Dios y esa es la bendición, la recompensa de parte de Dios. Que nada te va a detener. No vas a ser defraudado. El avergonzado va a ser el enemigo. Familias, honren a Dios. Qué precioso es que haya honra, respeto en el núcleo familiar. Qué precioso es ver a padres, a madres que honren a Dios, que le den lugar a Dios. Qué precioso es ver hijos que honren a sus padres y de la misma manera estén honrando a Dios. Cuando hay honra, cuando hay respeto, cuando hay temor de Dios en aquel núcleo familiar, aquel hogar va a ser un hogar fortalecido. Aquel hogar va a ser un hogar fundado sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Y por mucho que el enemigo quiera oponerse a aquel lugar, por mucho que el enemigo quiera dividir aquel matrimonio, dividir aquel hogar, no lo podrá hacer. Porque cuando hay honra en los hogares, hay una puerta abierta en aquel hogar donde entra el fluir de la bendición de Dios. Yo no sé si usted lo cree. Es una promesa de parte de Dios que el que honra a Dios va a tener una puerta abierta de parte de Dios. Cuando honramos a Dios, por mucho que el enemigo quiera oponerse a tu ministerio, oponerse a tu llamado, oponerse a lo que tú estás haciendo en el servicio de Dios, no lo podrá hacer. Tu viña va a ser una viña fructífera, una viña florescente, porque eso es lo que hace la honra a Dios. La honra a Dios abre una puerta de bendición, una puerta de victoria, una puerta donde fluyen las promesas de parte de Dios. ¿Sí está conmigo en esta mañana? Ok. Vayamos a una escritura para ir complementando esto. Isaías capítulo 54, verso 17. Isaías capítulo 54, verso 17. La honra nos lleva ¿a dónde? A las victorias y a la bendición. Gloria a Dios. Isaías capítulo 54, verso 17. Y vamos a ver un par de escrituras que van a complementar este concepto, para que usted vea que es Dios anhelando que honremos a Él con todo nuestro corazón. Isaías 54, 17 dice lo siguiente: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Ahora oiga muy bien. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Gloria a Dios. Aquí miramos otra promesa de parte de Dios. ¿Y cuál es la promesa que miramos aquí en Isaías capítulo 54, verso 17? La promesa es: ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué es una arma forjada? Una arma forjada
Es un arma creada por manos del enemigo con la intención de destruir, conquistar y salir triunfante con aquellas armas. Tenemos que entender, el enemigo fabrica de toda clase de armas con el propósito, con la intención, con el deseo de destruir al pueblo del Señor. El enemigo fabrica la fornicación. El enemigo fabrica el adulterio. El enemigo fabrica la mentira. El enemigo fabrica los celos. Fabrica tantas armas con la intención de conquistar, con la intención de derrotar a su adversario, con la intención de destruir. Tenemos que entender lo siguiente, que aquí la promesa de Dios es: ninguna arma que el enemigo fabrique en contra de ti va a prosperar en contra de ti. Tenemos que entender, iglesia, el enemigo es astuto, el enemigo es tremendo y va a usar diferentes armas. Va a fabricar diferentes armas para buscar cómo hacerte claudicar, para buscar cómo hacerte caer, para buscar la forma como derrotarte y vencerte. Si no puede hacerlo con el adulterio, va a usar los celos. Si no puede hacerlo con la mentira, va a usar los malos pensamientos. El enemigo fabrica armas con la intención de conquistar y con la intención de destruir. Pero la promesa de Dios es: ninguna arma que fabrique el enemigo, ni la depresión, ni la aflicción, ni la mentira, ni el adulterio, ni la fornicación va a prosperar en contra de ti. Es la promesa de parte de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que heredan esta promesa? Porque suena linda la promesa. Yo me gozo al escuchar esto, que el Señor nos esté diciendo: nada va a prosperar en contra de ti. La depresión no va a tener éxito en contra de ti. La mentira no va a tener éxito en contra de ti. Pero ¿quiénes son los que verdaderamente heredan esta promesa? ¿A quiénes esta promesa se le va a hacer una realidad? Oiga cómo el verso sigue diciendo. Dice así: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, esta es la herencia ¿de quién? Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Es el galardón, es la herencia, es la bendición de los siervos de Dios. ¿Habrá un siervo de Dios en este lugar? ¿Quién es el siervo de Dios? ¿Qué es un siervo de Dios? Un siervo de Dios, amado hermano, es alguien que sirve a Dios con integridad y dedicación. Un siervo de Dios es un hijo de Dios. Un siervo de Dios es un adorador en espíritu y en verdad. Un siervo de Dios es alguien que se aparta del pecado y busca vivir en santidad. Un siervo de Dios es alguien que honra, es alguien que teme, es alguien que obedece el nombre de Jesús de Nazaret. Ese es el verdadero siervo de Dios. Discúlpeme lo que le voy a decir. Una cosa es servir en la casa de Dios y otra cosa es ser un siervo de Dios. Una cosa es hacer cositas en la casa de Dios y gloria a Dios, pero otra cosa es ser un siervo de Dios. Una cosa es tener un título y otra cosa es tener el corazón de siervo de Dios. Un siervo de Dios
no hace lo que hace buscando recompensa o favor de los hombres. Un siervo de Dios hace lo que hace buscando honrar, agradecer, exaltar y bendecir el nombre poderoso de Jesús. Ser un siervo no es un título solamente. Ser un siervo es un estilo de caminar y un estilo de vivir. Ser un siervo es honrar a Dios, temer a Dios, servir a Dios con todo el corazón, con integridad, con lealtad y con consagración. Esta es la herencia de los siervos de Dios. Un verdadero siervo de Dios, aquel que no busca gloria de los hombres, aquel que no busca ser enaltecido por los hombres, aquel que busca honrar a Dios, es aquel que va a heredar las victorias, las bendiciones y las promesas de parte de Dios. Amado hermano, no necesitas un título para ser un siervo de Dios. Todo empieza en el corazón. Con el simplemente hecho que tú busques obedecerlo, temerlo, honrarlo, es suficiente para que seas un heredero de los deleites y de las bendiciones de parte de Dios. Entonces, ¿quién hereda las promesas? Los siervos de Dios, los que honran a Dios, temen a Dios y sirven a Dios con integridad y dedicación. Vayamos a Segunda de Reyes capítulo 4 y aquí terminamos para ver este último ejemplo, esta última base bíblica que va a respaldar el tema de esta mañana. Segunda de Reyes capítulo 4 verso 8 al 17. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes capítulo 4 verso 8 al 17. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa. Es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y durmió. Entonces dijo el profeta Eliseo a Giesi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. El verso 14 dice: y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y dice, y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. El verso 17 dice: mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Bendito Dios. Aquí miramos rápidamente, ya voy a ir concluyendo porque el tiempo se nos fue.
Miramos esta historia conocida del profeta Eliseo y la tsunamita, y miramos que la palabra desde el verso 8 en adelante nos enseña que esta mujer, cada vez que pasaba el profeta Eliseo por su casa, insistía, deseaba que el profeta entrara a comer a su casa. Esta mujer había entendido que el profeta Eliseo no era cualquier hombre, había entendido que el profeta Eliseo era un varón santo de Dios. O sea que esta mujer entendió: si el profeta Eliseo está en mi hogar, la presencia de Dios está en mi hogar. Si el profeta Eliseo entra a mi hogar, la gloria de Dios está en mi hogar. Entonces esta mujer anheló la presencia de Eliseo en su hogar. Eliseo tipifica, simboliza la presencia de Dios. Esta mujer insistía, deseaba, añoraba con mucho la presencia de Eliseo en su hogar, al punto que esta mujer, hablando con su marido, dijo: hay que construirle una habitación a Eliseo para que cada vez que pase Eliseo, él se quede a reposar en ese aposento que le vamos a construir. Voy rápido porque ya se me acabó el tiempo. Entonces la mujer insistió, la mujer anhelaba la presencia de Eliseo, le construyó un aposento para que Eliseo reposara ahí. Y ahora lo que llama mucho la atención a mi corazón es lo siguiente: que Eliseo, en el verso 13, hace la siguiente pregunta. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey, al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Entendamos lo siguiente: el profeta Eliseo, ¿qué tipifica? La presencia de Dios. Aquí miramos que Eliseo observó algo. Observó las obras de la mujer tsunamita. ¿Cuáles eran las obras de la mujer tsunamita? Se esmeraba para agradar a Eliseo, se esmeraba para servir a Eliseo, honraba la presencia de Eliseo. Cada vez que Eliseo pasaba, esta mujer le tenía un plato de comida al profeta Eliseo. Cuando Eliseo pasaba, esta mujer le decía a Eliseo: Eliseo, te he preparado un aposento, descansa ahí, reposa ahí. Esta mujer servía a Eliseo, y esta mujer, al accionar de esa forma, no simplemente estaba honrando la presencia de Eliseo, estaba honrando la dulce y maravillosa presencia de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué fue lo que Eliseo observó? Las obras de la mujer. Y del mismo corazón de Eliseo salió el deseo, el anhelo de recompensar a esta mujer tsunamita. Eliseo le dijo a su criado Giezi: he visto cómo esa mujer se esmera para agradarnos. He visto cómo esa mujer nos sirve, cómo esa mujer cuida de nosotros. Mándame a traer esa mujer, porque yo quiero hacer algo a favor de esa mujer que se ha esmerado por servirnos, por honrarnos, por recibirnos. Amados hermanos, cuando honramos a Dios, cuando nos esmeramos en servir a Dios de todo corazón, del mismo corazón de Dios sale el deseo de bendecirte, el deseo de honrarte, el deseo de accionar a favor de ti y recompensarte por tu honra, por tu fidelidad, por tu respeto. Si está conmigo, cuando aprendemos a esmerarnos por el servicio de Dios, a honrar a Dios, a servir a Dios de todo corazón, no tenemos que andarle rogando a Dios
por bendición. Del mismo corazón de Dios nace el deseo y el sentir de bendecirte y darte una victoria. Sí. Ahora, aquí termino con esta. Eliseo le dice a esta mujer: mujer, yo quiero hacer algo por ti. Mujer, quiero recompensarte. ¿Quieres que hable al general del ejército por ti? ¿Quieres que ponga una buena palabra por ti? Y esta mujer dijo: no, no necesito nada, yo estoy bien. Y Giezi, el criado de Eliseo, le dice a Eliseo: ¿sabes qué? Yo he observado algo. He observado que esta mujer añora, desea tener a un hijo varón. Pero Eliseo, es una imposibilidad, porque ya el marido de la mujer es grande en edad, ya tiene sus años, y Eliseo, es una imposibilidad. Eliseo le dijo al criado: vuélveme a traer a la mujer. Y cuando la mujer se para a la puerta de la habitación de Eliseo, Eliseo le dice a la mujer: mujer, en un año, en este tiempo, vas a estar abrazando a un hijo varón. Ahora, la mujer le dice al profeta: profeta, no hagas burla de mí. ¿Qué te pasa, hombre? ¿No entiendes que ya mi marido está grande de edad y es una imposibilidad? No hagas burla de mí, no se puede lograr, no se puede hacer. Pero la palabra del Señor dice en el verso 17 que al año siguiente, tal y como lo dijo el profeta, así fue el cumplimiento de la palabra de Dios, y esta mujer estuvo abrazando un hijo varón. Iglesia, termino con esto. La mujer sunamita tenía el deseo de una imposibilidad. La mujer sunamita simplemente honró a Eliseo, se esmeró por agradar a Eliseo, se esmeró por servir a Eliseo. Y esta mujer, al servir a Eliseo, de la misma manera estaba honrando a Dios. Y esta mujer, al honrar a Dios, recibió una recompensa grande, una victoria grande, una bendición grande, porque al Dios a quien esta mujer estaba honrando es un Dios que hace lo imposible posible. Es un Dios que abre camino donde no hay camino. Es un Dios que avergüenza a los médicos. Es un Dios que avergüenza a los licenciados, a los abogados. Amados hermanos, honra a Dios y verás la gloria de Dios. Teme a Dios y verás la respuesta de Dios. Honra a Dios y verás la victoria grande de Dios. Lo imposible se hará posible cuando honramos a Dios. La honra me lleva a la bendición y a la victoria. Póngase sobre sus pies en esta mañana.